Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, literalmente, porque hoy tenemos un invitado de lujo en este episodio del podcast de cara al evento Tendencias Digitales 2023, conectando con el consumidor en la nueva Internet. Y para eso hemos invitado a uno de los conferencistas que nos va a acompañar este año, hablando de nada más y nada menos que de la inteligencia artificial, que tanta atención está captando y tanto interés de parte de la gente particular, pero también de la gente de negocios, de las empresas. Y para hablar de este tema, entonces hemos invitado a Enrique Camacho, quien ya lo conocíamos porque es un venezolano que tiene muchos años en la industria de las telecomunicaciones y la tecnología, pero además es el presidente y fundador del grupo eSource, del cual además somos clientes, amigos y hemos tenido años de contacto con varias personas de ese equipo fabuloso de eSource. Este es uno de los cloud brokers más importantes del mundo. Tiene una amplia experiencia en la tecnología. Enrique, particularmente, fue presidente y gerente general de Motorola Latinoamérica Norte y el Caribe. Y además fue vicepresidente para Cable and Wireless en el Caribe, en lo concerniente a el negocio de Internet. Ha participado en muchos eventos. De hecho, esta conferencia que él va a dictar en el evento Tendencias Digitales 2023, conectando con el consumidor en la nueva Internet, y su conferencia que se denomina Hablemos de la inteligencia artificial, ya la ha dictado en varios países de América Latina y nosotros nos enteramos bueno, no dudamos ni un minuto en decirle véngase para el evento de tendencias digitales, que aquí lo esperamos además para celebrar nuestro 18 aniversario. Así que Enrique es nuestro conferencista invitado internacional porque él va a viajar desde la ciudad de Miami, donde reside, a Caracas, porque vamos a estar haciendo el evento desde la sede del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, pero va a ser un evento híbrido y lo van a poder ver desde cualquier parte de Venezuela o de América Latina, porque allí presentamos el estudio del consumidor digital latinoamericano que aporta información de 15 países en la región. Así que no se lo pueden perder. Y Enrique, bueno, va a ser nuestro conferencista estrella, porque además él ha participado en muchos eventos como conferencista. Para que tengan una idea, ha estado nada más y nada menos que en el World Economic Forum en Davos, es una conferencia de primer nivel que todos seguramente han escuchado. También ha estado en la conferencia anual de la Asociación Bancaria Centroamericana, la Asociación Caribeña de Bancos en Gran Caimán, la conferencia de las Américas en Miami, el estado de la Florida, y por ejemplo la conferencia anual de promoción internacional en las Naciones Unidas. Así que imagínense el lujo que vamos a tener nosotros en el evento de tendencias digitales, pero además ahorita en este episodio de Punto Biz, de mi podcast, en donde vamos a conversar y vamos a dar un adelanto de lo que es este tema que Enrique domina muy bien. Bienvenido, Enrique, muchas gracias por acompañarnos en este video podcast, pero también obviamente en el evento Tendencias Digitales, que será el próximo 27 de junio. Sí, señor. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y para mí es un placer participar acá contigo en este evento y en el evento del 27, que yo creo que va a ser bastante provechoso para todo el mundo, porque esto es algo que está ahorita tan de moda, y entonces tenemos que comenzar como que a entender realmente qué es lo que está ocurriendo, como que a aterrizar muchas cosas. Y bueno, en mi caso, que yo estoy trabajando en inteligencia artificial desde el año 88, y mi esposa siempre me dice, oye, tuviste que esperar 35 años, 36 años para que se volviera a poner de moda otra vez, ¿no? Entonces, es bien interesante, me parece todo lo que está pasando ahorita. Bueno, la importancia de la constancia, Enrique. Sí, 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 pero chévere. Mira, eso me recuerda mucho. Ahorita yo siento que el ambiente que hay se asemeja mucho al que había cuando empezó Internet a masificarse, que por cierto tampoco era nada nuevo, porque esto tenía muchos años de haber sido inventado y se utilizaba en el ámbito militar y académico. Pero ese ambiente de entusiasmo, de confusión, de discusión, de mitos, de realidades, que se daba efervescencia, como tú bien dices, por allá en el año 99, 96, 97, quizás en los Estados Unidos 96, 97, pero el boom que fue en el 99, antes de que todo esto, de luego viniera la caída del Nasdaq en el 2000. Ahorita me parece que hay una similitud, siento que estamos siento como que un déjà vu con esa época,
Y también me recuerdo ahorita con lo que te dice tu esposa, que nosotros cuando empezamos a hacer los estudios en América Latina, porque Tendencias Digitales tiene ya más de 20 años, y empezamos en el año 98 operaciones, y el primer estudio lo hicimos en el 99, y nos entusiasmábamos cuando veíamos que la penetración de Internet, sobre todo las primeras mediciones las hicimos fue en Venezuela, oye, teníamos 127,000 suscriptores a Internet, y porcentaje muy pequeñito, hasta que, bueno, eso ya fue creciendo, y hoy día más de 3/4 de Latinoamérica utiliza Internet. Entonces, mira, en ese ámbito de ese ambiente, de esa efervescencia, como tú la denominaste, me gustaría entonces empezar por eso. ¿Qué tal si podemos comentar un poco de qué va? Porque es que uno escucha demasiadas cosas. ChatGPT no se sale de la mente, ¿verdad? Sí, Está sí. todo el mundo hablando de ChatGPT para todo, para ser millonario, para las redes sociales, para ser el mejor estudiante. Y pareciera que ChatGPT es igual a inteligencia artificial, pero entonces en este mundo tan confuso, ¿por qué no arrancamos con eso? Tú que ya vienes del siglo pasado estudiando el tema de la inteligencia artificial, ¿por qué no nos ayudas como a poner orden en ese rompecabezas como para que, creo que eso podría ser un buen primer aporte de esta conversación? No, claro, claro que sí. Fíjate, tú tocaste dos puntos importantes. Uno, obviamente, la efervescencia de tecnologías nuevas. Y eso, como bien hiciste la analogía con el Internet también. En el principio del Internet sale la tecnología y entonces se crea como una efervescencia tal cual que sube todo y después vuelve a bajar y se nivela y comienza a ser más realista. Ocurre en todas partes. De hecho, si analizamos, si vemos ahorita, si entran en Google Trend y buscan en Google Trend inteligencia, cómo ha sido la búsqueda de inteligencia artificial, van a ver que sí, ha estado flat los últimos, qué sé yo, 5 años, y de repente en octubre del 2022 viene un pico de búsquedas de inteligencia artificial gigantesco. Entonces ya ahí tú comienzas a ver algo está pasando. Otra de las cosas también interesantes es que si tú ves los últimos anuncios de la Bolsa de Valores aquí en los Estados Unidos, todos los anuncios de todas las compañías de tecnología mencionan de 15 a 35 veces, ¿okay?, inteligencia artificial. Y de hecho hay un estudio que no, o sea, que lo conseguí, no sé qué tan cierto es porque no conozco la fuente, así que tómenlo como lo estoy vendiendo, que no conozco la fuente, pero dice que por lo menos en los Estados Unidos diariamente hay más o menos 35,000 referencias de inteligencia artificial en artículos, en periódicos, etcétera. Es muchísimo, está muy de moda. Otra de las cosas también interesantes que me preocupa también un poco, y por eso es que hemos estado dando todas estas charlas sobre, hablemos de inteligencia artificial, pero es más que todo como que desmitificar la inteligencia artificial, es que yo comienzo a ver las 4 cosas que deberías de tener, básicamente, aquí tienes, ese es el Google Trend que te estaba comentando, mira, el pico. Entonces, otra de las cosas que si tú te vas a YouTube y buscas inteligencia artificial, entonces te van a salir o sea, las 4 cosas que deberías tener en tu casa para cuando la inteligencia artificial tome control de nuestras vidas. Las 5 oportunidades para hacerte millonario utilizando ChatGPT. Y comienzan, entonces, y de hecho yo escucho noticias o leo periódicos y veo unas cosas que me preocupan muchísimo como que en el... Entonces, lo primero es, inteligencia artificial, básicamente, lo que es inteligencia artificial es reconocimiento de patrones. Lo que hemos querido hacer todos los que hemos trabajado en inteligencia artificial desde hace muchos años, básicamente ha sido cómo yo emulo a un humano. O sea, y dentro de inteligencia artificial es como la clase completa. Es como, inteligencia artificial es el equivalente a decir medicina. Y dentro de medicina tienes o sea, el nefrólogo, el ginecólogo, el médico, o sea, oncólogo y así sucesivamente. Inteligencia artificial es como que el todo, toda la clase completa, y dentro de eso tienes robótica, tienes machine learning, tienes deep learning dentro de machine learning, reconocimiento, la parte de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes un montón de prácticas dentro del concepto de inteligencia artificial. El cerebro humano, la parte más humana del cerebro, la que piensa en teoría dentro de todas las cosas es el neocórtex. Y básicamente una de las funciones más importantes del neocórtex es ayudarnos a identificar patrones. Y eso al final, nosotros como vivimos o sea, en el día a día, es básicamente vivimos en base a reconocimiento de patrones. Si vamos a un médico, el médico o sea, ve nuestros exámenes de, qué sé yo, de sangre, y él agarra y ve, oye, mira, el colesterol lo tienes alto, el azúcar la tienes alta, esta la tienes así. Entonces, define unos patrones y en base a básicamente o sea, asociaciones de patrones con enfermedades o
o con futuro te dice, oye, tienes esto, vas a tener que tomar estas medicinas, etcétera. Básicamente lo que hace es reconocer patrones. Nosotros como seres humanos reconocemos patrones de peligro, reconocemos patrones de placer, de bienestar en ciertas cosas, y eso es lo que hace. En un comienzo, cuando no había capacidad de cómputo, o sea, lo que primero comenzó a definir patrones era lo que se llamaban los sistemas expertos, que fue con lo que comenzamos nosotros en los años 80. Los sistemas expertos era básicamente sentarte con un experto y preguntarle y saberle hacer preguntas para que te defina los patrones que había identificado. Por lo menos nosotros hicimos un sistema experto en Venezuela para un banco, para aprobación de créditos. ¿En base a qué? En base a que nos sentábamos con un experto de crédito. ¿Qué ves tú? Ah, no, yo veo esto, o sea, tú ves, haces el análisis financiero. No, 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 yo lo que reviso es cuánto tiene en el banco, cuántos años tiene, o sea, pues revisaba 4 o 5 cosas, básicamente reconocer un patrón. Entonces nosotros comenzábamos a poner los sistemas expertos en la definición de patrones. Igual hicimos una para petrofísica de petróleo, de reconocimiento de patrones. Pero ¿por qué lo hacíamos de esa manera? Porque los computadores no daban, obviamente, para identificar patrones. Después comienza la capacidad de cómputo comienza a crecer, a crecer. En los últimos años tenemos las nubes de cómputo, que son básicamente capacidades de cómputo gigantescas, en las cuales pues, el reconocimiento ahora de patrones lo puede hacer más, es mucho más rápido un computador reconocimiento de patrones que un ser humano que tiene que leerse X número de papers o X experiencia. La analogía que a mí me gusta hacer es, o sea, nosotros sabemos sumar, multiplicar, restar y dividir. Una calculadora lo hace más rápido que nosotros, pero yo lo sé hacer. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, la que conocemos ahora, la que estamos viendo ahora, básicamente lo que hace es reconocer patrones, pero reconoce patrones de una manera más rápida que un ser humano. Y la inteligencia artificial, nosotros hemos estado viviendo con la inteligencia artificial desde hace muchos años. Si ustedes utilizan Google, el buscador, le preguntan en lenguaje natural y básicamente eso es inteligencia artificial. Cada vez que ustedes usan Google Translate, también lo tiene. Cuando usan Google Fotos, estoy usando el ejemplo de Google porque es el que más todo el mundo conoce. Google Fotos y ustedes ponen en su Google Fotos, búscame carros en mis fotos y te la busca. Eso es inteligencia artificial. O sea que ya nosotros hemos estado trabajando con inteligencia artificial los últimos 15 años, todos los días, pero o sea, no nos hemos dado cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Con la salida de ChatGPT, básicamente le dio la oportunidad a todo el mundo a interactuar directamente con una máquina inteligente entre comillas. ¿Okay? Y eso sorprendió a mucha gente. Y digo, wow, esto piensa, esto infiere, esto es, o sea, nos van a tomar control en el mundo. Y eso es lo que creó la efervescencia, ¿okay? Y obviamente una industria que yo la comparo mucho al famoso Y2K, ¿okay? En el cual muchas compañías se hicieron millonarias asustando a la gente con el Y2K y me tienes que contratar para hacerte un análisis, una consultoría. Y en el Y2K cuando llegó, yo me acuerdo, yo estaba en esa época en Venezuela con Motorola, yo tenía un teléfono satelital ese año nuevo, un teléfono satelital por si acaso se caían las comunicaciones, teníamos radio, teníamos un montón de cosas porque los consultores nos habían definido un montón de cosas, no pasó absolutamente nada. Entonces, aquí con esto también son efervescencias que los medios ganan, obviamente, ojos, gastos, porque ¿cuál es el objetivo de los medios? Es atraer ojos, atención. atraer lectores, o sea, a esa atracción. Entonces, mientras más sensacionalista, mejor. Pero, o sea, tampoco quiero minimizarla, porque realmente el nivel de inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día, a partir del 2017, y ahorita voy a explicar por qué, hubo un breakthrough increíble desde el punto de vista de tecnología. Y eso es lo que hizo básicamente que existiese lo que tenemos hoy como ChatGPT, como BART, y de hecho hay por lo menos 20 e incluso hasta mejores que ChatGPT, o mejores que BART, pero dependiendo para qué lo vamos a utilizar. Pero bueno, pero eso es lo que tiene las marcas. Entonces, fíjate que lo de Enrique, discúlpame que te interrumpa, pero quiero mencionar un dato, porque cuando tú hablas de lo del miedo, ¿no? El año 2000 y la similitud que hay con lo que está pasando ahorita, que es eso, oye, la inteligencia artificial. De hecho, yo estuve grabando un podcast y que les recomiendo que los que quieran escucharlo, es un podcast que fue promovido por Ibu, la tienda de tecnología que está en Venezuela, y se hizo una discusión sobre este tema. Y fíjate que yo revisé un estudio en los Estados Unidos de Pew Internet que dice que en los Estados Unidos, el 18% de los americanos está more excited than concerned. O sea, está más excitado o emocionado que preocupado con respecto a la inteligencia artificial.
Mientras que un 37% está más preocupado que emocionado o excitado por la inteligencia artificial. Es decir, que estamos hablando que el doble de gente preocupada que la gente que está entusiasmada. Y más o menos casi la mitad, un 45%, está como igual, ¿no? Nosotros en el estudio que vamos a presentar el día del evento, que por cierto el estudio está corriendo en estos momentos, estamos ya todavía haciendo encuestas, porque cuando nosotros hacemos el evento casi que terminamos unos días antes, así que es una información muy fresca. Nosotros queríamos, porque ya el año pasado empezamos a medir temas como blockchain, metaverso, inteligencia artificial, y queríamos entender un poco, porque todo el mundo habla de eso, pero no necesariamente está hablando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, el metaverso fue muy divertido, porque el año pasado le metimos la lupa y entonces, oye, el metaverso como tal todavía no existe. No existe. Lo que hay hay universos virtuales, etcétera, pero la interpretación era chévere porque que cómo la gente lo veía. Y este año dijimos, vamos a hacer lo mismo en ese nivel de profundidad con la inteligencia artificial. Y fíjate que tenemos hasta ahora, este es un dato preliminar, que seguramente va a cambiar de que el estudio, pero me voy a atrever a adelantar, un 26% dice que está muy preocupado por el tema de la inteligencia artificial. Y cuando les preguntamos las principales preocupaciones, lo voy a comentar para dejártelo allí en lo que está argumentando, dice, oye, mira, las principales preocupaciones tienen que ver con la pérdida del contacto humano y la interacción, porque a la medida que vas a un mundo muy automatizado, como que la gente siente que no va a tener. Yo ahí tengo una frase de hace muchos años que esa me la inventé casi que cuando los BlackBerry decían que era un instrumento del diablo, y yo digo que lo digital realza lo humano, porque yo soy economista, yo no soy tecnológico, no soy ingeniero, no vengo del sector tecnológico, pero soy economista y tengo muy clarito que algo que escasea aumenta su valor. Entonces, en un mundo automatizado, lo que va a escasear es esto que estamos haciendo ahorita, oye, conversando, y le estoy viendo la cara, por cierto, aquí a varios amigos, saludos, Federico, Yanivel, etcétera. Entonces, me encanta eso. Entonces, aquí eso preocupa. Lo otro que preocupa es que puede equivocarse la inteligencia artificial y no asumir responsabilidades. No está regulada. La inteligencia artificial puede desplazar a los humanos en los puestos de trabajo. Esas serían como las 4 grandes preocupaciones. Ahí te lo dejo y lo comparto con nuestros oyentes y Total, la gente que nos está viendo. Justamente en la charla voy a desarrollar más, o voy a tener un poquito más tiempo, pero tú tocaste aquí varios puntos importantes. Uno, nosotros como seres humanos, cuando tenemos una interacción con algo que parece humano, lo humanizamos más todavía. Te voy a dar un ejemplo bien interesante que pasó en la casa. ¿Sabes las aspiradoras, las iRobot, las Rumbas? Son unas aspiradoras que son un robotcito chiquitico que tú lo dejas y comienza a ir Va rodando por la casa. aspirando. Increíblemente, una de las cosas, con esas Rumbas pasan 3 cosas interesantes. Uno, más del 90% de la gente le pone nombre a la rumba. Los que somos generación X, como yo, creo que más del 50% se llama robotina por los supersónicos. ¿Okay? Pero bueno, Mi casa se llama robotina. Ajá, bueno, o sea, el mío robotina, o sea, por los supersónicos, pero que la gran mayoría, pero le ponen nombre. Entonces, fíjate que ya comienzan a convertirlo en un ser vivo, ¿okay? Simplemente ya le pones nombre. El otro aspecto importante es que tiene un montón así como tú le compras una funda al teléfono, le compran fundas a la robotina, o a la rumba, o a la aspiradorita automática, como perrito, como gato, como caballo, o sea, le ponen un montón de cosas y le ponen nombres asociados. Y lo más curioso de todo es que cuando se daña la rumba y tú la mandas a arreglar, es mucho más barato para las compañías mandarte una nueva. La cantidad de reclamos de gente diciendo, no, yo quiero que me regreses la mía, ¿okay? Arreglada, ¿no? Yo no quiero una nueva, yo quiero que me regreses la vieja, pero que me la arregles, porque ya lo humanizaron, ya le dieron, no, regrésame a robotina, yo no quiero que tú, o sea, es más, la gente increíblemente está dispuesta a pagar porque te arreglen una vieja en vez de que te den una nueva gratis, ¿okay? Entonces, ya se encariñaron. Exacto, pero fíjate que te estás encariñando con una aspiradora. O sea, no es que te estás encariñando con un perrito que te lo... Perrito. O sea, claro, o un ser vivo. No, te estás encariñando con una aspiradora. Entonces, o sea, el ser humano, y eso es una cuestión que preocupa, pero al mismo tiempo puede ser positivo para otras cosas, ¿no? Uno, el ser humano se pega a algo que parece humano, ¿ok? Entonces, bueno, eso crea ciertos temores, pues obviamente, en ciertas cosas. El otro, y crea ciertos miedos, pero también, fíjate, por lo menos en una charla que yo di en México, se me acercó una persona y me dijo, Enrique, pero ese que la gente se identifique con una máquina, para mí,
yo tengo una ONG que ayuda a niños que han sido abusados, etcétera, y no tengo suficientes terapeutas. Pero entonces yo puedo utilizar una inteligencia artificial para que se convierta en un terapeuta, obviamente entre comillas, que me ayude, porque, no, es mejor tener un terapeuta humano, sí, pero si no tengo, pues mejor es tener por lo menos uno artificial. Y si la gente se identifica o sea, humaniza a la máquina, en este caso va a haber un mejor engagement con el posible paciente o con la persona y lo puede ayudar. O sea que ese engagement tiene cosas positivas y cosas negativas, como todas las tecnologías. El otro aspecto que dijiste y que mencionaste también en los puntos es el temor que tiene la gente hacia la nueva tecnología. Es natural históricamente. Cuando salieron los libros, cuando salieron los teléfonos, cuando salieron las bicicletas, podemos conseguir un montón, o sea, son ridículas, pero cuando salió la bicicleta, supuestamente eso era una máquina del demonio porque las mujeres iban a manejar bicicletas y iban entonces a salir de las casas. O sea, unas cosas, pero bueno, con todas las tecnologías ocurre más o menos lo mismo. Pero en este caso, yo creo que con todo el boom de los medios de comunicación, mientras tú más asustes a la gente, pues obviamente más ojos vas a tener y ha creado un problema. Ahora, la tecnología, como todas las cosas, puede ser usada para cosas buenas, pero también puede ser usada para cosas muy malas. Te voy a dar un ejemplo. Geoffrey Hinton, que está en los medios, en todas las noticias, porque es el godfather de la inteligencia artificial, etcétera. Un tipo muy inteligente, muy bueno, pero que no quiere utilizar esto para armas. De hecho, por eso se mudó a Canadá, para que el Ministerio de la Defensa de aquí en los Estados Unidos no lo siguiera buscando para crear armas con inteligencia artificial, etcétera. Pero para allá vamos, va a haber una carrera armamentista con inteligencia artificial, lamentablemente, pero va a venir. ¿Por qué? Porque hay una guerra tecnológica entre China, entre los Estados Unidos, y decir, bueno, vamos a pararlo en Estados Unidos, no tiene sentido, porque en China no van a parar, entonces va a haber una especie de carrera para las cosas, para ese tipo de cosas. Pero lo otro que viene, en mi opinión, y eso lo voy a desarrollar en la charla, es el concepto para mí el concepto de inteligencia artificial, IA, para mí yo lo transformaría en individualidad aumentada o inteligencia aumentada, no tanto artificial. Y bueno, como tú eres economista, yo soy ingeniero de computación, pero tengo un posgrado en economía y me encanta la economía. Y en la economía una de las cosas importantes es, ok, si yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, debería buscarme qué pasó en situaciones similares en el pasado con data y buscar y analizarlos. Y entonces yo presento un caso, o sea, en esta cuestión, y lo que veo, creo y otra vez cuando digo creo, porque obviamente yo no soy futurista ni nada, pero las tendencias es a que la gente va a comenzar simplemente a utilizar las herramientas de inteligencia artificial como una herramienta para aumentar mi capacidad de trabajo, mi capacidad de producción. Y eso va a crear una oportunidad interesante, en mi opinión, para nosotros, los países latinoamericanos, desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de empresas. ¿Por qué? Hay un estudio de Khan Academy que, de hecho, ya implementó el tutor privado. Se les recomiendo que lo vean. Hay una charla de YouTube de Sam Khan que está fenomenal, que explica cómo lo hacen. Pero lo importante de eso y lo que él muestra es, dice, mira, yo tengo alumnos muy buenos, alumnos promedio y alumnos malos. Cuando yo agrego inteligencia artificial como tutor, a los alumnos buenos los ayuda un poquitico. A los alumnos promedio los ayuda un mediano. Pero a los alumnos malos los ayuda muchísimo más porcentualmente. Entonces, si tú analizas eso, lo que estás haciendo es básicamente aplanando o estrechando el gap, la diferencia que hay entre los alumnos malos, o sea, no por malos, pero los que menos rinden, con los alumnos que más rinden. Estás aplanando eso. Si nosotros agarramos y pasamos eso a la educación en nuestros países, podemos aplanar, pues obviamente, tenemos una oportunidad con esta tecnología de nivelar nuestro nivel educativo a países más industrializados o más desarrollados. Pero desde el punto de vista de empresas, también podemos agarrar empresas que tengamos en nuestros países utilizando inteligencia artificial y podemos cerrar ese gap que hay entre las empresas latinoamericanas y las empresas en otros países. Y entonces, esa diferencia que hay de productividad, de eficiencia, de innovación, etcétera, la podemos comenzar a cerrar. Entonces, para mí, en las empresas, hay una oportunidad interesante de comenzar a utilizar estas herramientas, no para reemplazar a la gente, sino para
Potenciar. aumentar, potenciar. O sea, yo llamo esto en la charla productividad aumentada, ¿ok? O trabajo asistido, ¿ok? Olvídate, la palabra inteligencia artificial es como que más, o sea, es marquetera, ¿ok? Y es chéverísimo, porque bueno, ahorita nos está poniendo de moda lo que algo un poquito sabemos de eso, pero es más marquetera, pero a la hora de la verdad es cómo yo aumento la productividad de las empresas. Ah, ok. Bueno, entonces, porque ahora viene el punto. Otra de las cosas que todo el mundo ha dicho con ChatGPT, en 5 días tuvieron el primer millón de usuarios y en 5 meses llegaron a 100 millones de usuarios. Ok, definamos usuario. Usuario es el que entra en ChatGPT y le pregunta, escríbeme un poema, un tweet para darle el feliz cumpleaños a mi esposa de manera romántica. Eso no es un usuario. Sí, pero realmente lo que están es jugando. Okay. Entonces, una cosa es que la tecnología esté disponible hoy en día y lo otro es cuándo realmente o cuánto falta para que realmente las empresas adopten realmente esto. Y estamos, en mi opinión, a décadas de que exista esto. Van a haber, obviamente, los early adopters que van a comenzar a adoptar. Fíjate, tú diste el ejemplo del Internet. El Internet sale en los años 90. ¿Cuándo realmente? Y entonces, con el Internet vino el boom del Internet y la efervescencia y todo el Internet va a cambiar. ¿Por qué en el 2000 viene la debacle de la dot-com? No era porque las compañías no servían, es porque casi nadie tenía acceso a Internet de alta velocidad. Yo tenía una tecnología buenísima, tenía unas páginas web fenomenales, pero en las casas solamente el 10% de las casas tenían Internet, o el 15% de las casas tenían Internet. Entonces la tecnología está muy buena, pero la adopción de la tecnología o sea, la limitó básicamente el acceso a Internet. Hoy en día, o hace ya 10 años, que hay Internet en todas las casas, básicamente todo el mundo tiene acceso a Internet, obviamente comenzaron a surgir, o sea, los Ubers, o sea, y todo el share economy y todo ese tipo de cosas. En inteligencia artificial, en mi opinión, y siempre digo mi opinión porque obviamente, o sea, no quiero decir esto es lo que va a pasar, porque no, claro, sí, pero en mi opinión va a pasar algo similar, que ahorita tenemos una efervescencia de inteligencia artificial, hay que meter inteligencia artificial a todo, ¿ok? Tenemos que, o sea, tengo un carro, tiene inteligencia artificial, tiene, o sea, bicicleta, le ponemos inteligencia artificial, a lo que sea, ¿ok? Y lo que va a comenzar a ocurrir es decir, bueno, pero ya va, ¿cómo ahora utilizamos inteligencia artificial? ¿Cuáles van a ser los limitantes? Y una de las primeras limitantes es que todo el mundo está asumiendo que la inteligencia artificial es gratis. ¿Por qué? Porque yo entro en ChatGPT y es gratis. No, señores, o sea, si yo quiero utilizar inteligencia artificial para una compañía, voy a tener que pagar suscripción o voy a tener que pagar, tiene que haber un modelo de monetización. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que nosotros en ingeniería y lo que hemos trabajado en inteligencia artificial no hemos podido hacer, y estamos muy lejos de hacerlo, es que si queremos emular el cerebro, una de las cosas que tiene el cerebro es el nivel de eficiencia de energía que tiene el cerebro. Tú te comes, o sea, con lo que comemos, un poquito de glucosa y azúcar, el cerebro y grasa, el cerebro trabaja y genera todas las conexiones eléctricas, pero, o sea, súper eficientes desde el punto de vista energético. Para tener un modelo como el de ChatGPT, o sea, necesitamos cientos de miles de GPUs, o sea, asociados y con una cantidad de energía que leí un número que creo que ChatGPT paga, no sé si son $1,500,000 al día por la capacidad de cómputo que necesitan, etcétera, ¿no? Entonces, ese va a ser otro de los factores que va a decir, oye, ya va, si yo quiero darle inteligencia artificial a todo el mundo, ¿quién va a pagar por eso? Hay suficiente capacidad. Claro, hay suficiente capacidad de cómputo en el mundo para implementar inteligencia artificial para todas las cosas, etc. Eso obviamente va a comenzar a hacer más lenta la adopción, una cosa, o sea, la efervescencia en un Alka-Seltzer, la efervescencia sube y te llena el vaso y de repente comienza a bajar y tienes un tercio del vaso lleno al final de la efervescencia, pero ese es el vaso sólido y de ahí comenzamos a construir. Lo mismo pasó con las criptomonedas. Aquel boom, todo el mundo se metió en criptomonedas y se pegó aquel cabezazo y se vino todo para abajo y ahora que está comenzando a ocurrir, ahorita está comenzando, es que ya está estable y ya comienzan las soluciones más reales, etcétera. Y lo mismo está pasando con inteligencia artificial y tenemos que ver cómo la vamos a aprovechar en cada uno de los países sin miedo, pero en mi opinión va a crear una oportunidad para nosotros los países, o sea, en Latinoamérica bestial de poder nivelarnos, de poder cambiar el modelo de educación y poder subirle el nivel de educación en todos nuestros países con pocos cerrar la brecha. Cerrar la brecha. El problema que tienen en educación, tenemos todos los países, bueno, yo creo que a nivel mundial es, bueno, y en Venezuela y en todos los países es los profesores con relación a los estudiantes. Tenemos un profesor por cada, no sé, 500, 700 estudiantes en promedio.
eso no da, pero ahora con inteligencia artificial podemos tener al profesor asistido por un tutor privado para cada uno de los estudiantes, los 500 estudiantes que le tocan, con los que le toca trabajar. Oye, eso me sube el nivel de educación. O sea, yo creo que esto bien utilizado, obviamente puede, o sea, puede ser una oportunidad bestial para, o sea, para un resurgimiento de la educación. Yo soy fanático de que el ChatGPT esté rompiendo todos los esquemas de educación, de que ahora ya, o sea, no podemos... le mandas hacer un ensayo a un estudiante, pero eso no es la tarea. La tarea es no que me hagas el ensayo, es que me entiendas el ensayo. ¿Okay? Y entonces ahí es donde yo voy, me gusta mucho, o sea, yo soy de los que, entre comillas, y cuando digo entre comillas porque obviamente me preocupa el mal uso de estas tecnologías, yo soy fanático obviamente de estas rupturas tecnológicas, de las disrupciones, y para mí lo que está pasando es cuando vino la computadora, pasamos al mundo de la informática, de la información. Cuando llegó el Internet, pasamos al mundo del conocimiento, porque el conocimiento estaba en el Internet. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, estamos yendo al mundo del entendimiento, porque ahora lo que necesitamos es entender. Ya no tanto el conocimiento está en la Internet. Ahora, ¿cómo entiendo? Y lo más difícil que nos va a tocar ahora en las empresas es ahora yo tengo que comenzar a reentrenar a mi gente poco a poco, no es de un día para otro, pero poco a tener criterio, porque si ahora yo voy a tener una herramienta de inteligencia artificial, me va a dar un montón de información, ahora yo tengo que enseñarlas a tener criterio para ver cómo utilizan ese razonamiento, ese análisis o el preanálisis que hizo esa herramienta. Entonces, viene, en Mira, mi Enrique. opinión, viene un momento fascinante, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que yo no sé las personas que nos están escuchando, nos están viendo en vivo, que nos van a escuchar y ver en esta grabación que la vamos a compartir en YouTube y en las principales plataformas de podcasting, si están entusiasmados con esto, pero yo aquí, la idea era una breboca, pero estoy aquí instalado escuchando a Enrique y me gustaría, para ir cerrando, Enrique, la charla, háblame de la charla, Sí. porque el 27 de junio, en el evento Tendencias Digitales 2023, conectando con el consumidor en la nueva Internet, porque esto que está pasando ya no es la Internet 2 que estábamos acostumbrados solamente de social media, sino es la Internet 3 también, en donde entran todos estos temas a jugar. Y me gustaría que nos comentaras brevemente de qué va esa charla para aquellos que están, que yo sé que ya hay gente que está conectada aquí que van al evento porque ya me lo han dicho, pero para aquellos que nos van a escuchar y nos van a ver y dicen, oye, me llama la atención el evento, en particular tu charla, coméntanos un poco. De hecho, la charla se llama Hablemos de Inteligencia Artificial, pero el sobrenombre que me le han puesto a la charla por ahí ha sido Desmitificando la Inteligencia Artificial. ¿Okay? Entonces, ¿qué puntos toco yo? O sea, otra vez, esto es netamente, es una charla más que todo educativa, cero tecnologías en particulares, sino simplemente, ok, entendamos la tecnología. El punto es, ¿por qué si la inteligencia artificial tiene 40, 50 años en el mercado, por qué ahorita? ¿Qué fue lo que hizo el breakthrough? O sea, ¿qué invención, qué se inventó? Fue en el 2017, lo explico en la charla, pero ¿qué fue lo que hizo que entonces eso, o sea, en la charla hablo un poco de qué realmente es inteligencia artificial para desmitificar, ¿ok? ¿Por qué el breakthrough de ahora? ¿Quién fue el que inventó esto realmente en los últimos 5 años y cambió? Y después hablamos un poco de los mitos y las noticias, el posible impacto en nuestras vidas, pero lo bajo más a un nivel más terrenal, ¿ok? Y el otro punto importante acá es exploremos el futuro. Y tengo como 3 metodologías para hablar del futuro. Uno, especulación. Especulemos de qué viene el futuro, que es la más divertida de todas, pero probablemente la menos veraz o la menos certera, ¿ok? Pero es muy divertido, especulemos y Pero comencemos. válida, Esa, claro. válida totalmente. Después, hablo un poco de la ciencia ficción como predictor del futuro. Y el tercero es mi mentalidad de economista, que no soy economista, pero me gusta mucho, es analicemos algo que haya pasado recientemente y qué ocurrió. Y yo voy a, ¿cuál fue la primera persona que perdió su trabajo por inteligencia artificial? Y entonces hablo de esa persona y hablo qué ocurrió con esa industria para hacer las analogías un poco más cercanas. Y al final, básicamente defino que ahora, como vamos al mundo empresarial, porque le puedo dar dos sabores a una charla de esta. Un sabor más
humano, más... y el otro, que al final es el que más están interesados muchas empresas, es, ok, ahora dame el sabor empresarial. Y defino cuál sería el marco de adopción de herramientas de inteligencia artificial dentro de una empresa, analizando 7 aspectos. El aspecto humano, el aspecto legal, el aspecto de reentrenamiento, el aspecto de madurez de la empresa, el aspecto desde el punto de vista financiero, de competencia, exacto. Entonces son 7 aspectos y desarrollo un poco eso para decir, o sea, no es una metodología formal, pero es decir, antes de meter inteligencia artificial de una empresa, tienes que entender estos 7 aspectos, cómo te afectan y en base a eso tomas una decisión. Entonces, eso es lo que básicamente yo hablo normalmente. Las charlas duran de 2 a 3 horas, aquí la voy a hacer en media hora, o sea, voy a hacer una pastilla básicamente de la charla, pero es básicamente eso, es como que desmitifiquemos realmente la inteligencia artificial, es una tecnología fenomenal, buenísima, pero quitemos, o sea, el boom y hagámoslo con cuidado. Y obviamente, si temores tengo, pues por supuesto que tengo temores como con cualquier tecnología nueva. Así que Excelente, Enrique. Fíjate que, de hecho, bueno, a Enrique lo hemos colocado para abrir. Luego que presentamos el estudio, porque me gusta siempre arrancar el evento con el estudio, porque el estudio es el que nos dice qué está pasando desde la perspectiva de la gente, del individuo en Latinoamérica. Es decir, qué están haciendo los latinoamericanos, qué opinan, qué actitudes o qué expectativas tienen con respecto a estos temas. Eso vamos a arrancar el evento con esa presentación, pero luego, dentro de las personas que van a estar hablando ya de perspectivas, de casos de éxito, de recomendaciones, Enrique comienza, lo cual va a ser muy oportuno con base a lo que hemos escuchado hoy, porque definitivamente, bueno, vamos a poner a la inteligencia artificial en su lugar y eso es parte de la tarea de Enrique con esta charla y obviamente de ver estas implicaciones con respecto a estas 3 perspectivas que me encantan las 3 porque las 3 las he utilizado. Me gusta mucho la de la ciencia ficción, la utilicé en una conferencia que tengo que se llama El consumidor del futuro y es donde me aproximo desde la perspectiva de la ciencia ficción, pero también de la investigación e incluso preguntándole a los propios consumidores algunas cosas y es muy divertido, ¿no? Esto es lo que vamos a tener en el evento. Van a estar también otros expertos que van a hablar. Todo va a ir mucho alrededor de la inteligencia artificial al final, porque cuando, por ejemplo, tenemos a una Isa Bermúdez, que es una experta en marketing digital y sobre todo ella hable de social media, o Andreina Espino, que es otra experta también que tiene mucha experiencia con publicidad digital y social media, a Iván Niño, profesor diplomado de marketing digital y experto también en marketing y en publicidad digital. Definitivamente estos expertos van a hablar desde la perspectiva de publicidad, de social media, porque estamos hablando también de conectar con el consumidor en esa nueva internet, pero esto es transversal, entonces por eso es que escuchamos a Andreina Espino hablando de ChatGPT en temas de social media o Isa Bermudas igual, entonces va a ser muy divertido, pero a Enrique lo hemos querido poner de primero para que nos ayude a desmitificar esto y a partirlo, como entenderlo mejor. Y por eso comenzamos esta serie de videopodcasts de cara al evento con Enrique. Así que les invito a que estén atentos, que nos estén sintonizando en estos medios, porque vamos a estar hablando todas las semanas con uno de estos expertos. Y es posible incluso, también vamos a hacer algunos live, porque hay mucho que hablar. Y como dijo Enrique, en el evento no va a dar tiempo, el evento es la excusa para mostrar los resultados del estudio, para escuchar la opinión de esta gente tan valiosa, porque ya han tenido una muestra hoy demasiado representativa, y luego también para conectarnos nosotros e intercambiar ideas y opiniones, que lo vamos a hacer no solamente las personas que van a estar presencialmente en Caracas, sino también lo vamos a hacer con las personas que se van a conectar online, porque eso es algo que hemos venido haciendo. Estamos creando dinámicas para la gente que está presencial, pero para que los que están conectados también tengan discusión y tengan acceso a cierta información que no tienen los que están presencialmente. Entonces ahí tenemos unas experiencias híbridas interesantes, así que aquellos que quieran animarse, recuérdense que es el 27 de junio en la tarde, a partir de las 2 p.m. hora de Venezuela y de Miami. Bueno, con esto despedimos este episodio de Punto Biz. Los invito a que estén atentos. Aquellos que nos vieron en vivo o aquellos que nos están viendo grabados pueden suscribirse en el canal de YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcasting para que lleguen las notificaciones de los nuevos episodios, pero además a que puedan descargar este episodio y mientras hacen ejercicio o van de camino al trabajo, vayan aprendiendo de estos expertos como el que hemos tenido hoy. Gracias, Enrique.
de verdad por tu Imagínate. tiempo, porque sé que eres una persona súper ocupada, pero te has tomado el tiempo de dedicarnos este rato hoy acá. Así que 1 millón de gracias. No, más bien gracias a ti y bueno, y de verdad que emocionadísimo de poder participar en el evento el 27 de junio y de verdad que será un placer. Excelente. Bueno, muchas gracias y seguimos conectados por estos medios. Sí, señor. Gracias a todos y saludos.